Hola, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. ¿Vas a presentar la solicitud del ingreso mínimo vital? Si es así, en este vídeo te vamos a facilitar paso a paso cómo lo tienes que presentar y cómo tienes que rellenar la solicitud. Atento al vídeo. Ya ha comenzado el plazo de presentación de las solicitudes del ingreso mínimo vital. Se puede presentar solamente online, bien con certificado digital o clave o bien con el correo electrónico. Debo hacer dos advertencias. La primera, no hay que ponerse nervioso. Si nos corresponde el derecho al ingreso mínimo vital, da igual presentarlo el día 15 de junio que el día 15 de septiembre. Si tenemos derecho nos van a retribuir desde el mismo día 1 de junio, independientemente de cuándo hayamos presentado la solicitud, ojo, hasta el 15 de septiembre. Y también decir que no es una renta temporal, sino que ha venido a quedarse. Es decir, el año que viene, quien se encuentre en esta situación y reúna los requisitos, también tiene derecho a presentar la solicitud y se la van a conceder. Y otra cosa, no menos importante, es que hay que hacer bien la solicitud, porque si a la solicitud le falta algo o hay algo que esté mal, cuando el funcionario competente la tenga que tramitar, transcurrido el tiempo desde que hemos presentado la solicitud, nos va a pedir que le aportemos la documentación y cuando le toque volverá a tramitarla y a resolverla. Quiero decir que más vale hacerla despacito y bien a que tengamos que presentar documentación bien por error o bien porque no la hemos incluido. Por tanto, muy atentos a lo que vamos a ver en el vídeo. Vuelvo a insistir, es muy importante hacer bien la solicitud. Nos vamos a ahorrar de esta manera mucho tiempo y muchas molestias. Por tanto, aunque sea un pelín largo, os pido que no saltéis ningún paso y que veáis el vídeo desde el principio hasta el final. Luego me lo agradeceréis. Antes de rellenar la solicitud, lo que debemos hacer es tener preparados los documentos que tenemos que adjuntar a la solicitud. Quien no tenga escáner puede hacerle una foto al papel y guardarla en el ordenador. Es decir, no es necesario que haya un escáner, simplemente con el documento, que ahora los vamos a ver, con la foto hecha, se guarda en una carpeta y luego se adjunta desde esa carpeta, con una foto del móvil simplemente. Bien, pues hay que tener un documento firmado previamente, que ahora os diré un modelo, es muy facilito. Podemos realizar la solicitud del ingreso mínimo vital de forma online, tanto si dispones de certificado digital o clave. Y si no dispones de estas dos cosas, también. Durante el proceso de solicitud podrás adjuntar la documentación que sea necesaria. Antes que nada decir que se está ultimando convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias para que a través de los ayuntamientos, cuando se pueda atender de manera presencial, bien por cita previa o si no, cada ayuntamiento tendrá su normativa, bien por cita previa o simplemente presentándose y ya está. Bueno, pues a través de los ayuntamientos se está ultimando para que también se pueda presentar la solicitud del ingreso mínimo vital a través de ellos. Bien, de todas maneras, independientemente de la forma en que accedamos a la solicitud, es necesario que la solicitud esté firmada tanto por el solicitante como por los componentes de la unidad de convivencia que aparecen en la misma. Para ello debemos adjuntar una imagen, es decir, una foto de algún documento donde se muestre la voluntad de solicitar la prestación del ingreso mínimo vital. Para ello puedes escribir de forma manuscrita o bien a bolígrafo simplemente o a ordenador. Hombre, recomiendo que sí puede ser mejor a letra de ordenador para evitar posibles malinterpretaciones. Y si lo haces a bolígrafo, que tenga una letra clara y legible. Se puede poner algo como lo que tenéis a la derecha. En un papelito
un folio, ponemos sirva este escrito que acompaño a mi solicitud de fecha, la que se vaya a presentar, como acreditación de mi voluntad de solicitar el ingreso mínimo vital, y lo firma. En el apartado firmado debe aparecer la firma manuscrita, eso sí, ahí tenéis que firmar con bolígrafo evidentemente, y debajo poner el nombre, apellidos y número de DNI o de NIE, tanto del solicitante como de todos los integrantes de la unidad de convivencia que aparezcan en la solicitud. La firma con la del presentador es suficiente, no tienen por qué firmarla todos, pero sí debe aparecer el nombre y el DNI de los que convivan en la misma casa, de la unidad de convivencia. Si no tiene 14 años, si tiene menos de 14 años y no dispone de número todavía de DNI, ahora después lo veremos, pero con la fotocopia del libro de familia sería suficiente. Además de tener ya guardado el simple escrito que hemos mencionado anteriormente, también tenemos que tener ya guardados y preparados para juntar estos documentos que son los más comunes. El DNI del solicitante y de las personas que forman parte de la unidad de convivencia en el caso de ciudadanos españoles, o el documento de identidad o pasaporte en el caso de ciudadanos extranjeros. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el Registro Central de Extranjeros o autorización de residencia. Certificado de empadronamiento, donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio. El libro de familia o certificado del registro civil correspondiente y que acredite la afiliación de las personas que forman parte de la unidad de convivencia, y la situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante acceso electrónico por parte de la entidad gestora. Este último requisito seguramente no sea exigible, pero si tenemos la tarjetita o el certificado, pues mejor lo adjuntamos. Ya tenemos guardados en una carpetita tanto el escrito firmado como los documentos que tenemos que adjuntar. Bien, pues previamente, antes de rellenar la solicitud, vamos a leer 3 cuestiones previas que os explico ahora mismo. La primera, ¿cómo debo rellenar el formulario de solicitud? Datos del solicitante, lo vais viendo vosotros, hacéis pausa en el vídeo y lo vais viendo con detenimiento. No me voy a poner a leer con detalle porque si no alargamos en exceso el vídeo. Si lo queréis ver o leer con detalle, hacéis stop, ponéis pausa y lo veis. Decíamos, datos del solicitante, la situación laboral. El apartado 2, personas que integran la unidad de convivencia, que también lo podéis ir leyendo, donde tenemos que poner los ingresos y el patrimonio, tal. Os dicen cómo computará el ingreso y tal. En tercer lugar, hay que hacer una declaración de ingresos y patrimonio, en fin. Y otros datos, los datos fiscales, tal. Bueno, decir que los datos fiscales en principio no es necesario acreditarlos porque lo van a comprobar ellos de oficio. El domicilio a efectos de comunicaciones, es decir, el domicilio donde residáis. Ojo, no os confundáis porque si os van a hacer alguna comunicación postal la van a hacer a esa dirección, y por supuestísimo hay que poner bien la dirección de correo electrónico y el teléfono, ¿vale? Si queremos presentar algunas alegaciones, y por supuestísimo, muy importante, como vosotros podréis comprobar, y es que el cobro de la prestación lo van a realizar a través de una transferencia bancaria, por tanto hay que poner bien el número de cuenta corriente con el código IBAN, ese y 2 numeritos previos a la izquierda. Anteriormente hemos puesto los documentos que tenemos que adjuntar, los más comunes. Bien, pues en este apartado aparecen todas las situaciones del estado o de la casuística que cada persona tenga en cada unidad de convivencia. Entonces, ¿qué documentación me van a pedir? Ya hemos dicho lo del escrito, lo del DNI y tal, lo vemos un poquito. Lo del escrito es seguro, y ahora vamos a analizar un pelín cada una de las situaciones. Los españoles, sin detenernos más, en el documento nacional de identidad. En los extranjeros, el número de identificación de extranjero, NIE, en todos los supuestos.
Ciudadanos de la Unión Europea, Suiza y tal, certificado de registro de ciudadano de la Unión o certificado del derecho a residir con carácter permanente, junto con el pasaporte o documento de identidad en vigor. Miembros de familia de un ciudadano de la Unión Europea, Suiza, que no ostente la nacionalidad de uno de dichos estados, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión o resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta. No nacionales de la Unión Europea, Suiza, tal. Tarjeta de identidad de extranjero para los solicitantes, otros progenitores y causantes o autorización de residencia temporal o permanente, según proceda. La solicitud de la tarjeta o autorización de residencia para hijos nacidos en España de no nacionales. Número de identificación de extranjero en todos los supuestos. Certificado de la Dirección General de la Policía acreditando el periodo de residencia legal en España. Esto es para personas que sean extranjeras. 3. Certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio, así como la fecha de antigüedad. El 4. Libro de familia o certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los hijos. O, no y, mucha atención. Libro de familia o certificado. Expedido por el registro civil correspondiente. Bien. 5. Declaración responsable de ingresos y patrimonio. 6. Resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento. 7. Sentencia de incapacitación judicial. Y solo si se encuentra en alguna de estas situaciones. Muy bien. En supuestos de separación judicial o divorcio, sentencia judicial de separación o divorcio y en su caso convenio regulador sellado por el juzgado. Con el convenio regulador sería suficiente. En el supuesto de separación de hecho, si la separación o el divorcio están en trámite, copia de la diligencia expedida por el juzgado de la demanda de separación o divorcio o copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o convenio regulador sellado y diligenciado por el juzgado o testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales que se acuerde para la guardia y custodia. Cualquiera de estos 4. 10. En el supuesto de parejas de hecho en las que no existe convivencia, documento judicial que atribuya la guarda y custodia de los hijos comunes a un determinado progenitor o de ambos de forma compartida, aunque solamente sería uno de ellos el que se beneficiaría. 11. Situación de violencia de género, sentencia condenatoria por delito de violencia de género, orden de protección o medidas cautelares, informe del Ministerio Fiscal, informe de servicios sociales, servicios especializados o servicios de acogida. Víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual, informe emitido por los servicios públicos y o servicios sociales encargados de la atención integral a estas víctimas. 13. Supuestos de menor emancipado, si tiene menos de 23 años y tal, acreditación mediante documento público, resolución judicial o certificado expedido por el registro civil. Y número 14. Acreditación de la representación cuando la solicitud se instruya por alguien que no sea el beneficiario y que actúe por tanto como representante. Y lo último que tenemos que saber antes de empezar a rellenar la solicitud es cómo consulto el estado de mi solicitud. Al final del proceso de solicitud se visualizará una pantalla de revisión con los datos introducidos en la solicitud para que podamos hacer una revisión, comprobar si nos falta algo, si hay algo erróneo y tal. Una vez que se confirma el envío, en la última pantalla del formulario se proporciona un código de solicitud. Ojo, importante. Es muy importante que el código de solicitud se anote y se guarde para poder consultar el estado de la solicitud. Es decir, ese numerito, esa clave alfanumérica de números y o letras mezclados, lo tenemos que apuntar y ponerlo a buen recaudo porque cualquier conocimiento que queramos tener de cómo va la tramitación de nuestra solicitud nos va a pedir ese código, ¿vale? Con este código de solicitud se podrá comprobar a través del servicio aportar documentación a una solicitud el estado de su solicitud, así como si se le requiere para incluir documentación adicional. Te lo va a ir poniendo las fases en tramitación, fase no sé cuál, tal, pum.
todas maneras, si falta algún documento, nos lo van a enviar a nuestro correo electrónico, pero si tenemos inquietud, curiosidad o lo que sea, pues miramos el correo, la página de la Seguridad Social, y a través de este código de solicitud podemos ver cómo va la cuestión. Es como cuando se compra algo por internet, nos dan un código y para ver cómo va el envío. Pues ha salido del almacén, ¡pum! Pues aquí funciona igual. Ya tenemos todos los documentos guardados en una carpeta, ya hemos leído los pasos previos para tener conocimiento de algunas advertencias y para saber ciertas cosas, pues el paso siguiente es empezar a rellenar la solicitud, para lo cual nos metemos en la sede electrónica de la Seguridad Social, buscamos la opción de rellenar la solicitud sin certificado digital ni clave, y a través de ahí nos metemos. Bien, solicitamos el ingreso mínimo vital en el botoncito de la izquierda, el naranja marrón. Nos da la opción de ver las cuestiones que ya hemos analizado previamente. Pues nada, nos da aquí una guía orientativa, que es lo que hemos estado viendo anteriormente, la documentación que nos van a pedir. Todo eso lo podéis ver con detenimiento antes de hacer la solicitud. Entonces pinchamos datos personales, le metemos nuestro nombre, el primer apellido, que no nos falte nada, ninguna letra ni nada, segundo apellido, el número de identificación, el DNI, la fecha de caducidad del DNI, y aquí le tenemos que adjuntar ya el DNI con las dos caras. Le cargamos el primero, la primera cara, cargamos la segunda cara. A continuación le damos a aceptar. Ponemos la fecha de nacimiento del solicitante, el sexo, el estado civil y la nacionalidad. Bien. Una cuestión es que los datos que vienen con asterisco son obligatorios. Los demás, por ejemplo, el número de la Seguridad Social, como estáis viendo aquí, esto no es obligatorio. Pero los que vienen con asterisco, ¿veis? Estos sí son obligatorios. A continuación pondríamos los datos del representante, en el caso de que estuviera actuando en nuestro nombre alguna otra persona, con el DNI, en fin, los datos. En tercer lugar, los datos del domicilio habitual, tipo de vía, calle, avenida, travesía, carretera, el domicilio, que es la calle tal, número cual, portal tal, segundo B, el código postal y la localidad, provincia de país España. Después de los datos del domicilio habitual, los datos del contacto, y obligatoriamente tenemos que poner un número de teléfono móvil y un correo electrónico. Teléfono fijo, si veis, no tiene asterisco. Si lo queremos poner, lo ponemos, pero si no, no pasa nada. A continuación, los datos relativos al alojamiento. El tipo de vivienda, que es el nombre del titular y el número de identificación. Si es una vivienda cedida, será la Junta de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Comunidad de Madrid, en fin, o el Ayuntamiento, quien sea. El titular de quien, o vivimos de alquiler, o es alquiler. Entonces pondríamos aquí quién es el titular de la vivienda junto con su DNI. Más tarde, debajo, datos de la unidad de convivencia. Si formamos parte de la unidad de convivencia sería sí, o si es unipersonal, es decir, una sola persona, pues pondríamos que no. Después, los datos de la situación laboral, si estamos desempleados, si estamos inscritos como demandantes de empleo en el SEPE, si cobramos alguna prestación de desempleo,
si cobramos o hemos solicitado prestaciones o subsidios de alguna entidad, si hemos solicitado las pensiones y prestaciones a las que pudiéramos tener derecho excluidos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de las comunidades autónomas, si somos administradores de derecho a una sociedad mercantil, es decir, si somos titulares de alguna sociedad limitada como administradores. A continuación, los datos de ingresos. Aquí tenemos que poner la cantidad que por cualquier concepto hemos recibido del año 2019. Si por las circunstancias que fueran queremos que consten también los datos económicos de ingresos del año 2020, lo podemos poner. En ese caso nos dicen: indiquemos el total de ingresos percibidos por cualquier concepto del año en curso, de 2020. Es un ejemplo claro de que en el 2019 teníamos un cierto nivel de ingresos, pero en el año 2020, por la circunstancia que sea, ya no tenemos esos ingresos que teníamos. A continuación, la declaración de patrimonio. Tenemos que indicar aquí los bienes y o propiedades del ejercicio 2019, el valor que se estipule. Y luego una declaración de ingresos. Si los datos no son correctos, revise los datos introducidos en referencia a los ingresos y el patrimonio del solicitante y la unidad de convivencia. Datos del solicitante. Declaro que los ingresos por cualquier concepto del ejercicio 2019 ascienden a la cantidad de tal. Declaro que el valor de mis bienes y o propiedades del ejercicio 2019 ascienden a la cantidad de... y lo ponemos en esa casilla. Bien, otros datos del solicitante. La dirección, a efectos fiscales, la dirección es la misma que la de la solicitud de prestación que ya hemos puesto ahí arriba. Bien, pinchamos ahí. El domicilio de efectos de comunicaciones, si es la misma, pinchamos ahí. Vale. Información adicional, aquí podemos poner lo que nosotros creamos oportuno. Y luego otro apartado muy importante respecto del cobro de la prestación es el poner el número de cuenta corriente con el IBAN, ese lo que sea. Y luego la documentación adjunta, muy importante, ¿eh? Hay que tener en cuenta que es obligatorio que la solicitud de ingreso mínimo vital esté acompañada por los documentos que hemos visto anteriormente, así como la acreditación de los mismos, tal. Y el texto, que también lo tenemos que adjuntar, como ya hemos comentado anteriormente, firmado. Y después de la firma, el nombre y apellidos y el DNI del solicitante y de los que componen el hogar, la convivencia. Muy bien, aquí abajo podemos arrastrar los ficheros, ¿vale? Y acreditación de voluntad de solicitar la prestación, que es un documento obligatorio. Damos el consentimiento de ambas partes y lo último que nos van a pedir es pinchar en un cuadrito que pone "no soy un robot", para que compruebe la Seguridad Social que no es ninguna maquinita la que está haciendo esto, que no se trata de ningún fraude ni de cosas raras. Y lo último es pinchar en aceptar. ¿Vale? Se descarga, suben los ficheros y la confirmación. Esto es lo que comentábamos anteriormente, es una clave alfanumérica donde aparecen una serie de números y letras. Tenemos que ponerlas con mucho detenimiento para no confundirnos y que no haya ningún problema y nos digan que la información o el código o la clave que es incorrecto y ya vienen más complicaciones. Bien. Si todo lo hemos hecho bien, nos saldrá este mensajito: su solicitud se ha enviado correctamente. Por favor, anote el siguiente código para futuras consultas. Muy bien, pues hasta aquí. Sé que ha sido un vídeo un poco largo, pero el tiempo invertido creo que ha merecido mucho la pena. Y desde Gestiones Fáciles, una vez más, hemos aportado nuestra ayuda y este recurso gratis con la ayuda de realizar muy bien la solicitud del ingreso mínimo vital para que no haya ningún problema y todos podáis percibir el ingreso cuanto antes. Si os ha parecido útil esta información, os pedimos que os suscribáis al canal, le deis un like
compartáis el vídeo con quien creáis que lo puede necesitar y en los comentarios, si queréis, podéis aportar alguna duda o alguna consulta y en la medida de nuestras posibilidades iremos respondiendo conforme nos vayan llegando. Un saludo y hasta la próxima.